Senadora María Fernanda Cabal, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Los humedales, maravilloso proteger los humedales, pero la obsesión de ustedes es que nosotros quedemos completamente maniatados, como ha hecho Gustavo Petro contra el alcalde Galán, bloqueándole todos los proyectos de desarrollo, porque ustedes no conciben que el ser humano transforme la naturaleza. Ustedes quieren la naturaleza sin el ser humano, porque odian al ser humano. Por ustedes ojalá ni respiráramos, porque a este paso, con ustedes vamos a vivir en la época de las cavernas. Si queremos proteger la naturaleza, empecemos por cuidar las cuencas hidrográficas, erradiquemos la coca, pero no los oigo. Y le echa la culpa a todo el mundo, pero se les olvida que el gran deforestador es la coca. Y no oigo a la ponente en ninguna parte hablar de combatir la coca, de erradicarla, de fumigarla, de la coca que mata campesinos, porque la excusa es que no tienen nada más que cultivar, pero los dejan con un fusil en la cabeza de los grupos ilegales, como pasa en el Catatumbo, como pasa en el Cauca, como confinan en el Chocó. Entonces, el peor depredador es la tala de árboles. No son las vacas, no es el carbón, no es el petróleo. Dejen de inventar, que ustedes viven en contravía de la ciencia con su locura, con su esquizofrenia ambientalista. Digan la verdad. Qué cosa, ¿no? Qué rabia le tienen ustedes a la ingeniería. El estado de la Florida está construido sobre humedales. Entonces, a mí sí me preocupa que sigan bloqueando la capacidad de generar desarrollo. Es que el ser humano es inteligente. El ser humano transforma, hace hidroeléctricas y no reseca los ríos. Entonces, ¿cuál es el alcance y hasta dónde vamos a llegar? ¿No es suficiente con el acuerdo de Escazú? ¿No es suficiente? ¿No quedaron contentos con Escazú? Donde cedimos la autonomía de Colombia, donde cedimos la soberanía a un poco de cópatas que viven pendientes del cambio climático, creando fondos verdes para someter a toda la ciudadanía, porque ya no les sirve que la gente produzca comida. Antes, que era el hambre, allá no. Ahora nos someten con el fascismo ambientalista. Y todos estos ecópatas se hacen los locos, ¿no es cierto? Y tienen otros fanáticos detrás que los van aplaudiendo. Lo que hizo Petro con el alcalde Galán es someternos al subdesarrollo. Lo que ha hecho la exministra Muhammad es someternos al empobrecimiento, sin energía, sin gas, sin petróleo. El senador JP, por favor. Andrés. ¡Jóvenes! Petro sí tenía la plata para condonar la deuda de ustedes con el ICETEX, pero no, los usó, los traicionó y decidió gastarse esa plata en una flota de aviones. Campesinos, la plata para arreglarles la trocha que solucionaría el tema para que ustedes pudiesen sacar la cosecha, sí estaba, pero Petro decidió no arreglar su trocha y comprar esa flota de aviones a esas familias que estaban ilusionadas con el subsidio de vivienda de interés social. Por ejemplo, los beneficiarios que se quedaron esperando en Mi Casa Ya. Petro sí tenía la plata, pero no quiso ayudarlos porque decidió traicionarlos y mejor hacer lo que antes criticaba, comprar esa flota de aviones. Esos petristas no solo rechazaban esa compra de esa flota de aviones, sino que también rechazaban que mientras Duque anunciaba la compra de esa flota, también anunciaba una nueva reforma tributaria. Los petristas se escandalizaban y decían: por Dios, ¿qué es esto? No sean tan miserables, exclamaban desde la izquierda cuando el presidente Duque anunciaba que iba a comprar una flota de aviones. Rechazaban que mientras millones de colombianos sufrían de hambre, Duque tuviese la intención de comprar esa flota de aviones. Petro decía puntualmente esto: la compra de aviones en medio de una crisis como la que vivimos es el máximo grado de irresponsabilidad de un gobernante. No entiendo un país que pueda aplaudir que no se usen los recursos para salvar la vida y en cambio sí en instrumentos para bombardear.
a los colombianos enfermos que hoy están haciendo largas filas suplicando por medicamentos y que están muy cerca de la muerte. Quiero decirles que Petro sí tenía la plata para pagar esos 4 billones que solucionaría la crisis de los medicamentos, pero no quiso salvar vidas y decidió dejar a esos miles de enfermos al borde de la muerte para gastarse esa plata en una flota de aviones. Estos petristas rechazaban la compra de aviones y pedían más inversión en educación. Incluso Petro prometió que si llegaba a ser presidente, esa platica de los aviones la iba a invertir en educación. Pues falso, engañó a los jóvenes, recortó el presupuesto de educación. Pues hoy calcadita la historia, calcadita al pie de la letra, hacen lo que antes criticaban. No solo anuncian que se van a gastar 16 billones en esa flota de aviones, sino que el nuevo ministro de Hacienda, el exguerrillero Ávila, acaba de anunciar que se prepare Colombia porque ellos quieren radicar una nueva reforma tributaria, mientras anuncian que se van a gastar 16 billones de pesos en una flota de aviones. ¿Saben qué confirma esto? Que era mentira cuando decía el mitómano y destructor Petro que el hundimiento de la reforma tributaria no le permitía cumplir con sus compromisos. ¡Falso! Sí tenían la plata, pero la incompetencia, la incapacidad. ¡Falso! Sí tenían la plata. No solo la tenían, tienen el presupuesto más alto de la historia, pero la incompetencia, la incapacidad, la ambición, el odio y la brutalidad los ha llevado a ser el peor gobierno de la historia de Colombia, protagonizado por el derroche, la indolencia, el cinismo, la incoherencia y la corrupción. Hoy me quedo con lo que decían ustedes mismos, petristas: no sean tan miserables. Senador Miguel Uribe, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Es muy probable que antes de que se termine el año, Estados Unidos desertifique a Colombia en la lucha contra las drogas, lo que traerá un impacto devastador para la economía y para el país. El único responsable de que a Colombia se desertifique por la lucha contra las drogas es Gustavo Petro, que ha demostrado en 3 años ser cómplice de los criminales y ser absolutamente flexible con el narcotráfico. En el 2010-2012 teníamos 40.000 hectáreas de coca, hoy tenemos más de 250.000 y Colombia alcanza el máximo potencial histórico de producción de cocaína. Lo cierto es que la paz total no fue otra cosa que una farsa para empoderar a los criminales, debilitar la fuerza pública y abandonar por completo a los ciudadanos. Hoy vemos cómo nos devuelven a un pasado al que no queremos regresar, cómo la violencia es otra vez la regla general en todos los territorios: Catatumbo, Arauca, sur de Bolívar, Bajo Cauca antioqueño, Chocó, donde los jóvenes se suicidan para no ser reclutados, el Valle del Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo. Otra vez Colombia está en guerra, y una guerra muy dolorosa, porque el gobierno actual negoció lo innegociable, la seguridad. Y esta es la prueba reina de cómo este gobierno suspendió todos los esfuerzos para combatir contra el narcotráfico e, insisto, es el único responsable que desertifiquen a Colombia. Es decir, este gobierno ha permitido que se consoliden enclaves industriales de coca, que son los responsables de la violencia que hoy estamos viviendo. Colombia necesita... Termine, senador. Hace unos años vivíamos tranquilos y sin miedo. A pesar de que el país no era perfecto, había seguridad democrática. Colombia necesita absoluta determinación para combatir el narcotráfico, para que vuelva la seguridad. Y va a volver la seguridad democrática en el 26. Necesitamos combatir los enclaves industriales con aspersión, tecnología de punta, goteo a precisión, con drones, a los pequeños productores, con erradicación manual, pero en todo caso un programa real de sustitución. Donde hay hoy 1 hectárea de coca, mañana tiene que haber una palma, un árbol de cacao, café, limón o aguacate. Es decir, la sustitución es el mejor mecanismo para darle opciones reales a los campesinos. Lamento que este gobierno esté del lado de los bandidos. Senador JP.
¿O usted cree que hay Gracias. otro JP aquí en el recinto? Gracias, mi presidente querido y respetado. Presidente, este fin de semana ocurrió algo bastante despreciable con la senadora Nadia Blair. Llegaron hasta su casa unos petristas para amedrentarla, hostigarla, e incluso estos petristas incitando a la violencia. Yo quiero desde esta plenaria del Senado rechazar lo que muchas veces, presidente, con doble rasero ha rechazado el mismo Gustavo Petro. La senadora Nadia Blair no se encontraba sola en su residencia, se encontraba con su hijo de 3 años. ¿Y qué ha dicho Gustavo Petro cuando a su hija también le han dicho cosas en los estadios? O cuando a la que era su esposa, que ya no lo es, porque pues ella tiene a otro y él tiene a otro, perdón, él tiene a otra. ¿Qué actitud tenía Gustavo Petro ante estos rechazos de la gente? Ah, bueno, pues también protestar, rechazar. Pero cuando se trata de alguien que no piensa como él, que no vota como él quiere, entonces ahí sí lo valida a través de su cuenta de X. Pues desde acá, presidente, me solidarizo con la senadora Nadia Blair y rechazo ese hostigamiento en su vivienda. Y de paso, presidente, ha salido hace unos minutos el ministro de Trabajo, Sanguino, con el ministro del Interior, Benedetti, a decir que van a hacer una página web para colocar a todos los senadores y que Colombia sepa cómo van a votar la famosa consulta popular. Bueno, pues si saben contar, desde acá les digo que no cuenten conmigo y que así como lo anunció el Centro Democrático y el Cambio Radical, yo también voy a votar que no a esa consulta popular por varias razones. Una, porque el registrador ya dijo que eso va a valer más de 700 mil millones de pesos y yo no creo que acá los senadores se vayan a prestar para ese derroche. Dos, los mismos congresistas del Pacto Histórico están reconociendo que eso va a ser una campaña, lo que van a hacer por encima de esa consulta popular. Y tres, ya se radicó un proyecto que con el Partido Liberal donde se está buscando aumentar ese recargo nocturno del 75 al 100%, ese recargo dominical y festivo, que la hora nocturna no empiece a las 9 sino a las 7. Vamos a apoyar ese proyecto y vamos a darle esos derechos a los trabajadores sin permitirle al gobierno que haga campaña politiquera derrochándose los recursos de los colombianos. Entonces, Un minuto para el senador JP. Entonces Benedetti y Sanguino pongan en esa página web que el senador JP Hernández tampoco va a votar la consulta popular y un voto menos para apoyar semejante aberración. Gracias, presidente.